Capítulo 25. Millas. Sus ojos vidriosos se quedaron fijos en el lugar donde él había estado. Ya no había nada, solo una grieta burlona, cortada por las gotas de lluvia y un viento quejumbroso que parecía demasiado ansioso por invadir el vacío. El olor de la tormenta comenzaba a ahogar los restos de su aroma, y el cosquilleo de su calor contra su mejilla se desvanecía rápidamente. Su cuerpo estaba congelado como si él todavía estuviera allí. La mano que había presionado el traslador contra sus nudillos seguía extendida y temblorosa, y su barbilla aún inclinada por sus susurrosas palabras de despedida. Te amo. Ella no podía moverse. No podía apartar la mirada del espacio vacío. Solo lo miré fijamente. Pero el calor abrasador de las lágrimas la obligó a parpadear, y el mundo comenzó a moverse de nuevo. Soltando la fina tela que envolvía el traslador, su brazo cayó flácidamente a un costado, y se atragantó con el nudo en la garganta. Un grito se alojó en algún lugar de su pecho, pero sus pulmones estaban demasiado forzados para liberarlo, y la sensación asfixiante la quemaba tan fuerte que apenas podía respirar. Oh, Merlín, el dolor en su corazón era insoportable. Como todo dentro de ella, se estaba derrumbando sobre sí mismo. Le cedieron las rodillas y cayó al suelo con fuerza, ignorando el barro que se deslizaba por sus vaqueros y se le hundían en las palmas de las manos mientras se doblaba, apenas logrando sostenerse con los brazos cansados. Su mirada se posó en las huellas de las pisadas de Draco, la única indicación de que había estado allí, hacía apenas unos minutos. Pero la lluvia azotaba la silueta y en cuestión de segundos se había fundido con la tierra húmeda y ella estaba completamente sola. El viento se volvió más cruel en ese momento, y se abrazó el cuerpo tembloroso en un inútil intento de aliviar el frío y la soledad. Un trueno ahogó con sollozo desgarrador que le revolvió el estómago y apretó los ojos con fuerza mientras intentaba sobrellevar los violentos escalofríos. ¡Ay, Godric! ¡Me duele! Balbuceó a escondidas, abrazándose con más fuerza. ¡Me duele! Las palabras de Annabel Snowbloom susurraron en algún lugar del fondo de su cerebro. Se siente como morir, solo que peor. Se quedó allí unos segundos robados, intentando recuperar la razón mientras se mecía aturdida, pero no había tiempo para recobrar la compostura. Los ecos del desorden provenientes de Hogwarts interrumpían el rítmico repiqueteo de la lluvia y Hermione abrió los ojos a regañadientes y miró hacia el colegio. Entonces recordó que no podía quedarse allí, y se reprendió por dejar que la angustia la consumiera. Respirando profundamente, sintió que le estiraban las costillas. Apretó los dientes y forzó la tensión en los músculos para que dejaran de temblar. Levantó las manos y se secó con fuerza las lágrimas delatoras. Pero cada centímetro de su cuerpo estaba salpicado de gotas de lluvia, y no podía distinguirlas mientras sus rizos empapados le golpeaban las mejillas. Un gemido de frustración le arañó la parte de atrás de los dientes al darse cuenta de que era inútil, y se apartó el pelo de los ojos, atragantándose con el bulto de la tráquea que no se movía. Empapada hasta el alma y esforzándose por ignorar las náuseas que le daban vueltas en la cabeza, inhaló varias bocanadas de aire y lentamente se incorporó, ahogando un gemido cuando sus extremidades protestaron. Obligó a sus piernas a mantenerse firmes y en equilibrio, y con una última mirada batida al vacío, apretó los puños con determinación y giró sobre sus talones. Sus movimientos eran torpes, mientras trotaba de vuelta por donde había venido, sin apenas notar las espinas y cardos del bosque que la desgarraban mientras se tambaleaba en la que esperaba fuera la dirección correcta. Su orientación era deficiente, y su visión aún era borrosa, pero caminaba a ciegas por la espesa y chapoteante tierra, buscando desesperadamente la roca roja. Cruxax, llamó con voz ronca, procurando mantener un tono bajo mientras los espeluznantes sonidos de Hogwarts se intensificaban. ¡Crux! Un pequeño maullido respondió a su izquierda y corrigió su camino. Se tambaleó entre zarzas y hiedra venenosa mientras ruidos inhumanos comenzaban a resonar en el bosque prohibido. No tenía ni idea de si las criaturas mágicas que habitaban allí habían percibido el ataque y estaban aterrorizadas, o si había mortífagos azotando los árboles, casi respirándole en el cuello. Reuniendo los últimos y frágiles restos de su energía, se impulsó hacia adelante con un gruñido de dolor, agarrando su varita con más fuerza. Atravesó un muro de hojas y ramas, tosiendo aliviada cuando Cruxas saltó hacia ella, escupiendo siseos bajos y agitados, y su mirada penetrante escrutando el espacio a su alrededor. «Está bien, Crux», balbuceó,
y juraría que su gato la estaba mirando. Pasó junto a ella para buscar a Draco. Se ha ido, murmuró, y las palabras le infligieron una oleada de angustia destructiva en el pecho. Vamos, chico, tenemos que irnos. Tomando a su mascota en sus brazos, se dirigió a la roca debajo del siniestro. Se inclinó sobre el roble y sintió que el aire vibraba con una magia diversa. Se aferró a Cruxas con más fuerza, mientras luchaba por apaciguar sus pensamientos acelerados y su respiración frenética, preparándose para aparecerse. Con una mirada despedida en dirección a Hogwarts y una silenciosa promesa de que Draco estaba a salvo, dejó atrás su refugio destrozado. Draco aterrizó con los tobillos doblados. Cayó de rodillas, pero apenas logró apoyarse en los antebrazos antes de que su cara se estrellara contra el suelo. Apretando los puños alrededor de las crujientes matas de hierba, los músculos de su espalda se tensaron, mientras intentaba combatir los espasmos que le revolvían el estómago. Tuvo arcadas y vómitos, mientras las brutales arcadas la recorrían y la bilis le quemaba las amígdalas. Escupiendo contra la tierra y jadeando con dificultad, sus ojos llorosos se fijaron en la tierra desconocida, y vio gotas de sudor, lluvia o posibles lágrimas salpicar el dorso de sus manos. La furia y el arrepentimiento bullían en sus venas con tanta fuerza que se sentía destructivo, como un veneno que corroía sus nervios y células. —¡Joder, Granger! —susurró, sin dirigirse a nadie, golpeando el suelo. —¡Joder, otra vez! ¡Joder! Y otra vez, hasta que sus nudillos ardían y la sangre goteaba entre las abulladuras. —¡Joder, Hermión! Se le anudaron las cuerdas vocales y su discurso murió en su garganta. Demasiado enojado, demasiado preocupado, demasiado perdido. Levantó la barbilla e intentó observar los alrededores, pero su vista estaba distorsionada y salpicada de puntos blancos, y apenas podía ver a unos metros de distancia. Solo podía distinguir una alfombra de hierba y el enfermizo tono índigo que el amanecer había pintado en el cielo. No había tormenta allí, solo un viento cruel que arañaba su piel empapada, pero todavía olía a lluvia escocesa y al jabón de Hermión. Él no pertenecía aquí. Su mente comenzó a revivir cruelmente lo sucedido hacía apenas unos minutos, con implacables flashbacks que le hacían palpitar la sien. Recordó el movimiento de su varita al petrificarlo y la peligrosa oleada de terror que le revolvió las entrañas. Recordó cómo se había acurrucado contra su cuerpo rígido como una estatua, con el rostro desencajado por la emoción y las palabras entrecortadas resonando en su mandíbula. Ella lo había besado. Él había luchado contra el hechizo con tanta fuerza que sus huesos habían sentido, a punto de romperse bajo su carne, solo para contraer la boca y darle una respuesta. El hechizo había sido inmune a la tenacidad y a la desesperación. Sabía que ella había estado besando labios muertos y odiaba eso. Y luego, te amo. Se puso rígido. No sabía qué hacer con esas 3 palabras. 3 palabras que le regañó el cerebro, pero lo calentó todo, tan calmamente y a la vez caótico. Lo cambió todo, y sin embargo, nada, porque ella lo había enviado allí, solo. Si le había preocupado el estado de su mente cuando lo empujaron por primera vez a esa habitación con ella, esta realidad era mucho peor, como un crucho para su psique. Una parte de él quería rastrearla y decirle que no quería su amor, que él no se lo merecía, joder. Y ella estaba loca por quererlo en su vida. Él sería la mancha roja y pútrida en su vestido blanco, el fragmento de vidrio incrustado en su vena. No era digno de ella. Ahora lo sabía. Probablemente lo había sabido desde siempre. Otra parte de él quería encontrarla y lamer sus heridas, tal vez arrinconar su orgullo de nuevo para hacerse eco de su necesidad, porque sí la necesitaba, y no en el sentido romántico e ingenuo que provocaba vómito, sino en la forma dolorosa y paralizante que destrozaba cerebros y apuñalaba el alma. Lo había soltado una vez y lo volvería a soltar si fuera necesario. El orgullo de repente parecía tan irrelevante comparado con la maldita agonía que le azotaba la caja torácica. Quizás incluso amaba. No lo sabía. En lo que fuera que corría por sus venas le era completamente desconocido. Etiquetarlo con alguna palabra tan usada con tanta indiferencia entre desconocidos últimamente, parecía insuficiente para los sentimientos que lo habían puesto de rodillas. Le recordaba esa extraña sensación cuando el fuego está tan caliente que parece hielo, o cuando el hielo está tan frío que parece fuego, una paradoja de la naturaleza.
Si esto era amor, entonces parecía locura, parecía tortura o felicidad. Daba igual. Solo quería regresar y hacer algo, algo para prolongar sus latidos de corazón entrelazados. Su varita la había puesto en su bolsillo. Su mano corrió a agarrarlo, sintiendo el reconfortante crujido de la magia que tanto había extrañado en las yemas de sus dedos. Aferrándolo en su regazo, intentó calmar sus pensamientos antes de intentar aparecerse, pero entonces una mano lo agarró del hombro y se quedó paralizado. Los guardianes no te dejarán regresar, dijo una voz suave y femenina, y ella sí lo hará. Ya, ya me he ido. Draco giró su cuerpo y se puso de pie, apenas logrando. Mantuvo el equilibrio mientras parpadeaba para disipar la neblina salada de sus ojos. La sospecha y la sorpresa le fruncieron el ceño al darse cuenta de quién lo había interrumpido. Su rostro solo reconocía por un encuentro casual en el callejón de Agón y una fotografía destrozada que había encontrado en el bolso de su madre cuando buscaba un galeón de repuesto para una rana de chocolate. Los rasgos también le resultaban familiares. Las líneas y surcos aristocráticos, tan similares a los de Bellatrix, pero notablemente más delicados y carentes de ese tono amenazante que siempre lo había incomodado. ¿Tú? Siseó, demasiado agotado para ponerle fuerza. ¿Me enviaron contigo? Sí, asintió Andrómeda incómoda, manteniendo su mirada cautelosa en su varita. McGonagall. Tiene un sentido del humor enfermizo, terminó. No necesito tu ayuda. La tía que nunca había conocido arqueó una ceja. Subestimas lo mal que se han puesto las cosas, Draco, dijo lentamente. Créeme cuando te digo que necesitas mi ayuda. ¿Por qué carajos te ofrecerías ayudarme de todos modos? Preguntó, entrecerrando los ojos. Al principio me resistía, admitió con un suspiro, pero a pesar del pasado, eres y sigues siendo mi familia, Draco, y al parecer tú y yo tenemos algo en común ahora. ¿De qué estás hablando? Andrómeda dudó. McGonagall me contó sobre tu relación con Hermione. No sabes nada de mi relación con Granger. Él ladró, estirando el brazo que sostenía su varita. Nada de mierda. Cálmate. No me digas. Baja la voz. Lo regañó. No despertarás a los demás. Puede que no te guste, Draco, pero estuve en la misma situación que tú hace muchos años, así que sé lo que sientes. No tienes ni la más remota idea. Y si McGonagall no me hubiera contado sobre tu relación con Hermione, entonces no estarías aquí, dijo Andrómeda con voz serena. Ambas parecen estar seguras de que has cambiado tu forma de ser hasta cierto punto, y estoy dispuesta a darte el beneficio de la duda. ¡Qué grande de tu parte! Pero te dejé claro que si cometías un error, continuó, entonces te quedarás solo. Quiero ayudarte, Draco, pero tengo que considerar a otras personas. Esto es una mierda, se burló. Andrómeda chasqueó la lengua. ¿Tienes idea de lo afortunado que eres? ¿Suerte? Espetó con amargura. ¿Crees que Voldemort me quiere muerto? Estoy hablando de la gente que está tratando de ayudarte, frunció el ceño. Teniendo en cuenta todo lo que has hecho, diría que has tenido mucha suerte. La mirada de Draco vaciló y volvió a posarse en la hierba. No sabes todo lo que pasó. Sé lo suficiente, lo interrumpió ella, suavizándole un poco, y entiendo que te pusieran en una situación terrible, pero eso no justifica tus acciones. La verdad puede ser como la lejía. Lo deja todo al descubierto y elimina la suciedad, pero si tragas demasiada, te destroza las entrañas, y quizá te mate. A pesar de sus mejores esfuerzos, no lograba despreciar a la bruja que tenía delante. Quizá porque simplemente no había espacio en su interior para más pensamientos dañinos. Quizá era porque sabía que ella tenía razón. Sé que no es fácil para ti, pero le prometí a McGonagall que te protegería, le dijo, exhalando y exasperada, y te haría bien recordar los riesgos que corrió Hermione para traerte aquí. Una respuesta mordaz se estaba preparando en la punta de su lengua, pero en algún lugar en el fondo de su cráneo podía oír a Hermione deseando que aceptara las circunstancias, apretando los dientes mientras otra oleada de anhelo por su amante le golpeaba el estómago. Bajó la varita y de repente sintió los párpados como plomo. ¿Cuál es el truco? ¿Su hospitalidad? No hay trampa, le aseguró Andrómeda. Solo te pido que respetes a los demás y mi hogar. ¿Y los demás? Ya verás, dijo. Te lo explicaré todo con detalle mañana, cuando te hayas instalado. Tengo una habitación lista para ti. Fue entonces cuando Draco se dio cuenta de que estaba en un jardín y que detrás de su tía había
Una cabaña bastante grande pero modesta, sumida en la oscuridad, salvo por un destello en la planta baja. La tentación de continuar la discusión con Andrómeda le quemó la lengua, aunque solo fuera para aferrarse a un poco de dignidad, pero la necesidad de una cama y algo de aislamiento para despejar sus pensamientos lo hizo vacilar. Bien, murmuró a regañadientes, inclinando la cabeza. Muy bien. Bien, asintió Andrómeda, aunque su tono implicaba que las cosas estaban lejos de ser bien. Vamos, Draco, parece que te vendría bien descansar un poco. Demasiado cansado y agotado para resistir más, sus pies se movieron solos, y Draco distraídamente notó que algo del aroma de Hermión persistía en la tela de su abrigo, el abrigo que ella le había regalado en Navidad. El anhelo agonizante e implacable por la presencia de Granger se intensificó y casi lo dobló, pero apretó la mandíbula y enderezó la columna, hundiéndose más en el forro del abrigo. Sintió la palma de la mano de Andrómeda descansar contra su espalda mientras ella lo guiaba a su casa, y aunque sabía que debía ignorarlo, lo dejó así. Sus brazos se aflojaron y Cruxas aterrizó sin gracia sobre la punta de sus pies. Hermión miraba ciegamente al vacío, con los labios ligeramente entreabiertos y todos los músculos rígidos para mantenerse de pie. Godric sabía que intentaba recomponerse, pero su cuerpo se negaba a cooperar y no se atrevía a moverse. «Hermión», llamó una voz familiar, rompiendo su trance. De repente sintió unos brazos rodeándola, una reconfortante mata de pelo morado contra su mejilla y una barriguita curvándose en su abdomen. «Gracias a Merlín que estás bien. ¿Dónde has estado? McGonagall envió su Patronus hace años». La bruja más joven intentó reencontrar su voz. «Me perdí un poco», murmuró, cayendo en el brazo. «Tuve problemas para encontrar el punto de aparición». «¿Pero estás bien?», preguntó Tonks, apartándose para observar a su amiga. «¿No estás herida o algo así? Sin ofender, cariño, pero te encanta el infierno». «Estoy bien», mintió Hermión, porque no sabía qué más podía decir. «Estoy bien. Acabo de tropezar, pero estoy bien». Es curioso cómo la repetición de una palabra puede hacer que ésta resulte poco fiable y contradictoria. ¿Estás seguro? Aunque Hermione sabía que Tonks ignoraba su relación con Draco, temía que se notara en cada arruga de preocupación de su expresión. Se sentía transparente, adoptando una postura desafiante y apretando los labios en una fina línea. Adaptó la apariencia de una bruja al mando. «Estoy segura», sintió. «De acuerdo», dijo Tonks, evidentemente poco convencida, pero acallando sus preguntas. Hermione sintió un brazo tranquilizador sobre sus hombros, y la guiaron con delicadeza hasta la humilde casa de su amiga. Salgamos del frío. Está bien. ¿Dónde está Lupin? Fue a la madriguera cuando recibimos la advertencia, explicó con un tono cargado de ira, con preocupación. Pensó que Arthur podría necesitar ayuda para establecer más protecciones. Estamos intentando contactar con todos, pero es difícil. Hermione rezó para que sus siguientes palabras no sonaran demasiado esperanzadoras. ¿Hay alguna novedad sobre Ron y Harry? No, suspiró Tonks, apretándose el hombro de Hermione. Lo siento. Ella no parpadeó. No pensé que habría. Seguro que estás bien. Esa palabra otra vez. Cruxas se deslizó entre sus piernas al entrar en la casa. Tengo un poco de té. ¿Quieres? No, gracias, declinó, sin apenas notar el zumbido de un encantamiento calentador recién lanzado al cruzar el umbral. Sé que tenemos que hablar de lo que pasa, pero estoy muy cansada. Claro, dijo Tonks con compasión. Podemos hablarlo después de que hayas dormido un poco. ¿Recuerdas dónde está la habitación de invitados? Ella sintió y se agarró a la barandilla de la escalera. Primera puerta a la izquierda. Necesito ir al baño primero. Sírvete lo que necesites. Este es tu hogar ahora. Hermione sabía que Tonks había tenido la intención de tranquilizarla, pero tuvo que reprimir un grito, una mueca de desánimo mientras subía las escaleras que crujían. Esta no es su casa. Todo parecía tan surrealista, tan frágil como las nubes, y simplemente una realidad distorsionada que su cerebro no podía comprender. Aturdida, entró al baño. Se inclinó sobre el lavabo y se quedó mirando la porcelana pristina por un largo instante. Al levantar la cabeza para contemplar su reflejo, su jadeo empañó el espejo. Su rostro estaba manchado de barro agrietado y sangre desmenuzada, sus ojos hinchados con bordes grises y sus labios de un gélido tono violeta. La lluvia que había dejado atrás en Escocia no había hecho más que salpicar el desastre que manchaba sus rasgos,
pero sus rizos y ropa estaban pegados a su piel como alquitrán. No podía decidir si parecía una de esas guerreras que se marcaban la piel antes de una batalla, o si parecía un alma maltratada que persistía en el pozo. Peinándose el pelo alborotado y girando los grifos, se cubrió la cara con las palmas de las manos y se lavó con agua. Estaba helada y aspiró el aire entre los dientes, pero lo ignoró y se enjuagó la suciedad rojiza con manos desesperadas y temblorosas, haciendo pausas entre respiraciones entrecortadas y comprobando el progreso en el espejo. Su agitación se calmó cuando, poco a poco, su piel leonada fue limpiada, hasta que solo quedó una pizca de barro que se mezclaba con sus pecas. Se las frotó con las yemas de los dedos mientras su mirada se posaba en una pequeña marca en su cuello, la cresta desvanecida de un mordisco. Una punzada de anhelo la azotó y levantó la barbilla para ver mejor. Normalmente las disimulaba con un encantamiento de glamour, pero no iba a cubrir esta. Esperaba que se quedara un tiempo. Godric lo extrañaba. Habían pasado apenas unos minutos desde que se separaron, ni siquiera una hora, pero ella sentía el peso de las millas que los separaban. El sol debió de asomar por el horizonte, porque una fuerte ráfaga de rayos irrumpió por la ventana e impactó en el espejo. La luz era el color de las llamas e iluminó su rostro como el fuego de la guerra. Su mirada volvió a bajar a la porcelana, que era del color del óxido. Con una última pasada del paño húmedo, Draco estudió su piel cenicienta en el espejo y frunció el ceño. Había estado tentado de dejar su sangre mezclada con la de Hermión donde estaba, pero le molestaba el barro que se había mezclado con ella, y los oscuros matices de ese pensamiento lo habían inquietado. Buscó indicios de Granger en su reflejo, un ligero golpe en el labio inferior de su beso, un pequeño rasguño debajo de la oreja, de un beso previo a la lujuria y la cicatriz del tercer año. Ella estaba en todas partes, y sin embargo, en ninguna. Otro recuerdo de sus últimos segundos juntos hizo que sus ojos palpitaran detrás de sus párpados. Petrifico Talus. Te quiero en mi vida. Te amo. Gimió y apoyó la frente contra el espejo. Estaba furioso, enojado con ella por silenciar todo lo que podía y debía haber dicho, enojado consigo mismo por no dejarle otra opción que petrificarlo, enojado con McGonagall por enviarlo aquí, enojado con sus padres por imponerle sus prejuicios, enojado con Potter y Weasley porque su amante probablemente estaba con ellos ahora, enojado con las circunstancias por separarlos. Y debajo de todo eso había un anhelo peligroso que lo atravesaba por completo. Podía controlar la ira, la conocía bien, pero el dolor en su pecho era diferente. Se sentía roto, apenas humano y en conflicto con la situación. No pertenezco aquí, pertenezco a ella. Tras mirar su reflejo con disgusto, negó con la cabeza y regresó a la habitación que Andrómeda le había indicado antes. Dudó en el largo pasillo y se preguntó distraídamente quién estaría detrás de las otras 6 o 7 puertas, pero estaba demasiado distraído como para prestarle atención. Su nueva habitación era pequeña y sencilla, con una cama de 3 cuartos que ocupaba casi todo el espacio, una cómoda y unas cuantas estanterías inclinadas que necesitaban urgentemente un reparo. La ausencia de Hermión lo ridiculizaba por todos lados, nada de sus pequeñas baratijas, ninguna estantería hundiéndose bajo el peso de un ejército de libros, y nada de aroma a menta y cereza. Su corazón volvió a latir con dificultad, y lentamente se quitó el abrigo, colgándolo con cuidado en la puerta, y dejando que sus dedos recorrieran la tela al darse cuenta de que era lo único que tenía que lo conectaba directamente con ella. Metió su varita debajo de la almohada, se quitó la ropa hasta quedarse en calzoncillos, y se acomodó en el colchón, arreglándose las mantas que picaban y le irritaban. Mantuvo su cuerpo en el lado izquierdo de la cama y miró distraídamente el vacío, espacio junto a él antes de que los párpados se cerraran. Siempre dormía en el lado izquierdo en la cama de Granger. Hermión se quedó en la habitación de invitados, mirando fijamente la pared, mientras sus manos se unían y se inquietaban frente a ella. Casi le daba miedo acomodarse en la cama, consciente de que los días se interrumpen con el sueño y los recuerdos se vuelven menos vívidos con el paso del tiempo. Su cuerpo estaba a un susurro de rendirse al agotamiento mental y físico, y necesitaba descansar bien mañana. No habría lugar para sus lágrimas entre las discusiones sobre los planes de guerra y orden.
Mañana sería la Gryffindor preparada. Mañana estaría bien. Se quitó el jersey y lo arrojó al pie de la cama, y se dirigió a la siguiente capa de ropa, pero detuvo sus movimientos cuando se dio cuenta de que era su camiseta. Respiró hondo al percibir el aroma de Draco por las mañanas, almizcle masculino con un toque de especias mentoladas y algo que le recordaba a libros nuevos. Se sintió tan aliviada de tener este pequeño símbolo de su relación prohibida que lanzó un rápido hechizo de secado y no borró el murmullo de su aroma. Olvidando el pijama que llevaba en su bolso, encantado y quitándose los vaqueros, se dejó llevar por la fatiga y se hundió entre las sábanas, ligeramente reconfortada por estar envuelta en su camiseta. Acurrucado en su rostro, en la almohada, sintió las últimas lágrimas solitarias deslizarse por su rostro. Se quedó dormida acurrucada en una bola apretada con la palma de la mano sobre su corazón magullado, en el lado derecho de la cama. Capítulo 26. Fantasma. Se oían voces en alguna parte, amortiguadas por las puertas y la distancia, pero definitivamente voces. Voces que ella conocía. Sus pestañas estaban entrelazadas con lágrimas secas, y parpadeó un par de veces para atenuar el escozor salado y la visión borrosa del sueño. Se concentró en el espacio vacío a su lado y acarició con la mano las sábanas frías, crujientes e intactas. Tal vez el persistente olor de la camiseta de Draco había engañado su subconsciente, porque un rincón esperanzado de su corazón casi había esperado que él estuviera a su lado. Pero la realidad de antaño era imposible de ignorar. Draco no estaba aquí. Ella no sabía dónde estaba, y ella no tenía idea si lo volvería a ver. El dolor profundo que esos hechos le dejaron en el pecho se sentía peor hoy, y dudaba que las dolorosas punzadas se desvanecieran pronto. Esta nauseabunda sensación de soledad se sentía destructivamente permanente, como un tumor supurante encajado entre la punta de la columna y la base del cráneo. Pero apretó los puños y lo enterró. Lo encerró en el ático de su mente, con sus pensamientos sobre sus padres, Harry y Ron, por qué tenía que hacerlo, por qué se lo había prometido. El país estaba plagado de promesas de guerra, así que, ¿qué derecho tenía ella a cuidar un corazón roto mientras la gente moría y lloraba a sus seres queridos? Al menos Draco estaba vivo. Al menos existía la posibilidad de que el destino permitiera que sus alientos se mezclaran de nuevo. La esperanza es, como mínimo, motivación. Las voces seguían vibrando abajo y con renovada tenacidad. Se levantó de la cama y rebuscó en su bolso encantado buscando ropa limpia. Se puso los vaqueros y un jersey holgado de lana sobre la blusa de Draco, reacia a desprenderse del calor masculino atrapado en la tela que le hormigueaba la piel. Dominando su cabello alborotado con un par de peines, se miró en el espejo y frunció el ceño al ver las ojeras hinchadas y rojas, aún cubiertas de lágrimas. Se secó la cara con la manga arrugada, sorbiendo y tragando saliva unas cuantas veces para que su voz no la delatara, y luego levantó la barbilla con aplomo ilusorio. La fachada era casi perfecta, quizás un poco agrietada y frágil a los ojos, pero su mandíbula apretada y la orgullosa fruncida de sus labios serían suficientes para engañar a sus amigos de la orden. Parecía resiliente y preparada, lista para la batalla y llena de propósito, brillando con ese inconfundible brillo del optimismo y la valentía de Gryffindor, tal como debe ser. Asintiendo rígidamente ante su reflejo, agarró su varita y salió de la habitación. Siguiendo el suave murmullo de las voces, bajó las escaleras y deambuló por la casa, deteniéndose frente a la cocina y pegando la oreja a la puerta para captar la conversación apagada. Deberíamos haberlo visto venir. Podríamos haber enviado gente a King's Cross para ayudar a los estudiantes. No vamos a poder predecir todo lo que hacen Alastor. Deberíamos haber podido predecirlo. De todos modos, no había nada que pudiéramos haber hecho. McGonagall y los demás, los profesores cuidarán de ellos. Remus tiene razón. Al menos, si están contenidos en Hogwarts, todavía están a salvo hasta cierto punto. En cierta medida. ¿Y crees que estar ahí con Snape y esos gemelos psicóticos Carrow es seguro, Tonks? Es mejor que quedar atrapado en el fuego cruzado en el callejón Diagon o encontrarse con algunos ladrones. ¿Qué pasa con los nacidos de Muggles, Kingsley? La mayoría están escondidos, pero nos han dicho que quien tú sabes va a poner en marcha su comisión de registro de hijos de Muggles en cuanto Umbridge esté lista. He estado intentando contactar con Criswell y Alderton, pero es difícil. Hermione frunció el ceño al otro lado de la puerta.
¿Comisión de registro de hijos de Muggles? Necesitamos difundir información sobre el tabú en el nombre de ya sabe quién. Lo intento, pero nuestros métodos de comunicación se vuelven cada vez más limitados, Tonks. ¿Le enviaste una lechuza a tu madre a tiempo? Sí, ella lo sabe. ¿Y qué pasa con nuestras casas seguras, Alastor? Algunas de las protecciones resistirán, pero no todas. Tu casa debería estar a salvo, Remus. Grimbold Place también, y un par más. Pero tendremos que empezar a buscar otros lugares de encuentro. Es solo cuestión de tiempo antes de que las protecciones de estas casas seguras también se rompan. ¿Conseguiste hacer suficientes trasladores, Kingsley? Yo logré la mayoría de ellos. ¿Será suficiente? No tengo ni idea. Hubo una larga pausa. Puedes pasar, Granger, llamó la voz resonante de Moody al cabo de un momento, y Hermione se apartó de la puerta cuando el sonido áspero le hizo zumbar los tímpanos. Su mano se extendió para posarse tímidamente sobre el pomo de la puerta. Deja de perder el tiempo, Granger. Esto le concierne tanto a usted como a cualquiera. Ignorando el extraño manojo de nervios en su estómago, entró en la cocina y saludó a los 4 pares de ojos con un gesto incómodo y de disculpa. Shacklebot, Ojo Loco, Lupin y Tonks estaban sentados alrededor de la frágil mesa del comedor. Sus expresiones eran serenas, desveladas e inevitablemente preocupadas. Lo siento, murmuró. No quería interrumpir. ¿Cómo te sientes, Hermione? Preguntó Tonks, moviéndose en el asiento para acomodar su barriguita. Puedes volver a la cama si necesitas descansar más. Estoy bien. Eres un poco mayor para estar escuchando a escondidas, Granger, comentó Ojo Loco, aunque su tono era casi divertido. ¿Qué oíste exactamente? No mucho, dijo, encogiéndose de hombros. Solo sobre el tabú y qué es lo que significa ser hijo de Muggles. ¿Comisión de registro? Es una maldita trampa mortal, eso es lo que es, espetó Ojo Loco con vehemencia. Es una forma de, quien tú sabes, para pastorear a los nacidos de Muggles como ganado hasta que los masacre. Sí, gracias, Alastor, dijo Remus, frunciendo el ceño. Creo que hay mejores maneras de decirlo. Bueno, puedes cubrirlo de margaritas y purpurina todo lo que quieras, Remus. Pero básicamente es eso, dijo fijándose a Hermione. No te preocupes, no te alistarás. Te mantendrás escondida y estarás a salvo aquí con Tonks. Hermione entrecerró los ojos pensativa. ¿Pero qué pasa con todos los demás? ¿Todos los demás nacidos de Muggles? Estamos haciendo lo que podemos, ofreció Kingsley, con aire hosco. La mayoría se ha escondido, pero no podemos hacer mucho por el momento, salvo intentar advertir a la gente. Lo cual es difícil cuando todos se aparecen en pánico y probablemente caigan en el camino de los carroñeros. Gruñó Ojo Loco. Potter y Weasley podrían caer en esa categoría, así que si sabes dónde están, Granger, tienes que decírnoslo. No tengo ni idea de dónde están, susurró, sacudiendo la cabeza. Lo único que sé es que están buscando los Horrocruxes y destruyendo el relicario. Sí, me enviaron una carta sobre eso, asintió Remus. Pero ¿no te has enterado? ¿Algo más desde entonces? Nada relevante, solo una carta de vez en cuando para asegurarme que estaban bien. Ya sabes, vivos. Se metió un rizo suelto detrás de la oreja, pero no, nunca su paradero ni nada por el estilo. Saben que sería demasiado peligroso. Y andar por ahí con Merlín sabe dónde. Con todo esto que está pasando no es peligroso, se burló Ojo Loco. La mirada de Hermione se dirigió de nuevo al Auror. No son estúpidos, Moody. Bueno, sus acciones contradicen ese sentimiento. Estarán bien, interrumpió, pero su voz entrecortada lo decía todo. Estarán bien. Han sobrevivido hasta ahora, dijo Tonks, acariciando distraídamente su abdomen hinchado. Ten fe, Ojo Loco. Seguro que si creen que están fuera de lugar, nos buscarán. Apenas tenemos tiempo para que el sentido común los alcance, se quejó, poniendo el ojo sano en blanco. Así que esa será tu tarea por ahora, Granger, averiguar dónde están. Hermione arrugó la nariz. ¿No sería más beneficioso para mí intentarlo? ¿Descubrir dónde están los Horrocruxes? Bueno, si Harry y Weasley hacen lo que dices, entonces es lo mismo, respondió Ojo Loco, levantándose. Confío en tu inteligencia, Granger. Si alguien puede encontrarlos, eres tú. No sabía si se refería a los chicos o a los Horrocruxes, pero asintió de todos modos. Gracias, Moody. Y mantén tu entrenamiento de combate, aconsejó lentamente. Estamos en guerra ahora. Draco. Se retorció y hundió la cara aún más en la almohada. Se balanceaba en la dichosa cima entre el sueño y la realidad.
y que lo condenaran si lo arrastraban antes de que estuviera listo. Draco. Vete a la mierda, Granger, murmuró, como solía hacer cuando ella intentaba despertarlo. Estoy tratando de dormir. Siguió un pequeño silencio, y Draco se preguntó si su persistente amante realmente le permitiría disfrutar de una mañana tranquila para variar. Draco, soy Andrómeda, suspiró la voz, algo arrepentida. Tienes que despertar. Abrió los ojos de golpe, y la realidad volvió a su mente como un torbellino de nubes. No estaba en Hogwarts, estaba confinado con la tía con la que nunca había hablado. Granger no estaba allí. No estaba en ninguna parte, y su ausencia le devolvió el dolor en el pecho. Se sentía mal. Granger. Lanzó una mirada de reproche a su tía inclinada sobre él, con una expresión entre preocupada y cautelosa. Su parecido con su madre lo impresionó por un instante, pero mantuvo una expresión seria y severa, listo para reprender a la bruja por perturbar su solitaria mañana. No quería que nadie presenciara cómo esto lo afectaba. ¿Qué quieres? Preguntó en voz baja y a la defensiva. ¿Es que la gente no tiene privacidad en tu casa? Draco empezó con cuidado. No te has levantado de la cama en 3 días. Sus cejas se alzaron. ¿3 días? Pero todo se sentía tan crudo y fresco como si la lluvia aún le salpicara la piel, y las palabras de despedida de Hermione aún resonaran en sus oídos. ¿No se suponía que el tiempo aliviaría el dolor de la conmoción inicial? 3 días, y estaba casi seguro de haber dormido todo el tiempo. Evidentemente, su subconsciente había decidido que dormir era preferible a despertar sin Granger. ¿Y entonces? Le frunció el ceño Andrómeda, incorporándose en la cama y apoyando los codos contra sus rodillas. ¿Qué más da? Primero que nada necesito advertirte que hay un tabú sobre el nombre de quien tú sabes, dijo, y segundo, necesitas comer algo. No tengo hambre, mintió, ignorando la dolorosa punzada en el estómago que sentía. Contradijo sus palabras. Déjame en paz. No es sano, insistió, te vas a enfermar. Me importa un bledo, refunfuñó con frialdad. Me levantaré cuando esté listo. Mira, suspiró Andrómeda, con un tono de impaciencia que se reflejaba en su voz. Aislándote aquí no te hará sentir mejor. ¿Y crees que con una tostada y un salto por el jardín todo estará genial? Bromeó. No seas tan blanda. Una comida caliente te sentará bien, le dijo, y su estómago se revolvió, de nuevo ante la idea, y quizás una charla con los demás ayude. ¿Y quiénes carajos son esos otros que no paras de mencionar? Personas en situaciones similares a la tuya, dijo, y Draco sintió que su curiosidad se despertaba. Baja a desayunar y ya verás. No me parece. Oh, madura, Draco, dijo Andrómeda, con el ceño fruncido, cortando el aire con la mano. No tengo tiempo para quedarme aquí mimándote. Bueno, nadie te obliga, gritó. Creo que lo he dejado bastante claro, que no te quiero aquí. Qué mala suerte, suspiró, masajeándose el puente de la nariz. Hay ropa limpia en los cajones. Si no estás vestido y listo en 15 minutos, te echaré de la cama. No estoy listo, exclamó, apretando los puños y golpeándolos contra el suelo. Sintió que la lucha lo abandonaba y sus hombros se desplomaron al murmurar la siguiente confesión. Solo quiero que me dejen en paz. No estoy listo para lidiar con esta situación. Los rasgos de Andrómeda se suavizaron ligeramente. Estoy tratando de ayudarte. Si quieres ayudarme, déjame. No voy a dejar esto, Draco, le dijo con firmeza, pero te ofreceré un acuerdo muy generoso. Si bajas a desayunar esta vez, no volveré a molestarte. Dejaré comida afuera de tu puerta y podrás quedarte aquí, a deprimirte todo lo que quieras. ¿Y si me niego? Preguntó. Entonces te sacaré de la cama hoy y cada 2 días hasta que recibas el mensaje, le advirtió. Y quizá pienses que podrías contenerme, pero tengo a varias personas abajo que me ayudarían, y dudo que quieras que te confisque la varita cuando apenas la has recuperado. Estoy harto de que me digan qué hacer, gruñó, con las fosas nasales dilatadas mientras hundía la cara entre las palmas de las manos. Apuesto a que te encanta esto, ver al hijo de la hermana que te traicionó en un estado tan patético. Andrómeda respiró hondo. No es cierto, pero de verdad que no tengo tiempo para esto, dijo, girándose y dirigiéndose a la puerta. Estaré fuera de tu habitación, y si no estás vestido y listo en 10 minutos, lo haremos a la malas. Draco oyó el clic de la puerta y gimió en sus palmas, sintiendo una furia ardiente quemándole los ojos, mientras sus pensamientos lo arrastraban de vuelta a Hermión. Nunca se había imaginado anhelar la voz aguda de Granger cuando estaba agitada, pero lo hizo.
Pensó en aquellas primeras semanas en su dormitorio. La locura lo invadía con cada palabra que pronunciaba y cada encuentro entre sus caminos, y la amarga ironía casi lo hizo reír con oscura alegría. Es curioso cómo lo que una vez le había hecho cuestionar el estado de su mente ahora parecía lo único que le parecía racional y genuino. Al parecer, así era como se sentía extrañar a un amante, como si alguien hubiera disparado un arma brutal, impedimenta directo al pecho, y luego aplastó la parte racional de su cerebro, y la parte irracional de su corazón bajo su talón. Quería gritar contra la almohada lo suficientemente fuerte como para rasgarse la tráquea o golpear la pared con los puños hasta que los nudillos le astillaran la carne y sentirse de nuevo cerca de la razón o del equilibrio. Necesitaba recuperar el control. Podía imaginar a Hermione en su cabeza, diciéndole que aceptara la oferta de un lugar decente, con comida, y dejar de lado la parte frontal abrasiva, probablemente con las manos en las caderas y haciéndole rodar sus bonitas pestañas color avellana. Apostaría su cuestionable herencia a que ella mencionaría el día después de que le obligaran a desmemorizar a sus padres, repitiendo lo que él le había dicho para desahogarse en ese dichoso día en la ducha. Créame cuando le digo que la inactividad solo hará más daño. ¿Y qué? ¿Vas a quedarte en tu habitación deprimido todo el día? Sal de ahí. Tienes más fuerza que esto. Draco, llamó Andrómeda desde el otro lado de la puerta, interrumpiendo su trance. Te quedan 5 minutos. Otro doloroso acceso de hambre lo hizo encogerse y exhaló derrotado, dándose cuenta también de que sus extremidades se sentían débiles y perezosas tras días sin alimento. Sus huesos crujieron y protestaron al levantarse de la cama, eligiendo distraídamente un sencillo pantalón negro y un jersey de cuello alto del mismo color de la cómoda. De camino a ver a su tía, vislumbró su reflejo translúcido en el cristal de la ventana, y se quedó paralizado. Unos ojos borrosos e inyectados en sangre lo observaban mientras estudiaba su rostro. Su expresión era demacrada y atormentada, y su cabello, normalmente arreglado, estaba despeinado y enredado. Parecía frágil, como un fantasma merodeando por el limbo. Y a él no le importaba un carajo. Si crees que estoy fanfarroneando, estás equivocado, advirtió Andrómeda. Y Draco miró con el ceño fruncido a la puerta antes de agarrar su varita. Tienes 1 minuto. Murmurando un coro de blasfemias, se enderezó y se unió a su tía en el pasillo, mirándola con enfado. ¿Contenta ahora? Esto no es para mí. Esto no es para mi beneficio, dijo con calma, mientras caminaba por el pasillo. Pero sí, yo me alegro de que hayas decidido levantarte de la cama y mostrar un poco de carácter. Solo hago esto para callarte, señaló rápidamente mientras caminaban. Recuerda que dijiste que me dejarías en paz si desayunaba esta vez. Sé lo que dije. Entonces terminemos con esto, murmuró, pasando rápidamente junto a ella y adivinando la ruta a la cocina. Draco, dijo Andrómeda acercándose a él. Creo que debería decirte que los demás ya saben que estás aquí, pero no les he dicho dónde has estado hasta ahora, ni con quién. Pensé que sería mejor que decidieras cuánto querías revelarles. Frunció el ceño, confundido. ¿Esta gente me conoce? Ah, sí, asintió ella, y tú los conoces. Entonces, ¿por qué no me dices quiénes son? En parte porque es más fácil simplemente mostrártelo. Se encogió de hombros, pero él notó la comisura de su boca, se contrajo, y en parte para mi propia diversión. Él apretó los dientes ante ese comentario, pero no respondió cuando llegaron a un acuerdo. Se detuvo frente a la puerta, que supuso que conducía a la cocina. El seductor aroma a gachas y café inundó el pasillo, y al instante despertó en él más recuerdos de los tranquilos domingos en el dormitorio de Granger, masticando tostadas quemadas y sonriendo con suficiencia al ver su cabello despeinado por la mañana. De repente, fue muy consciente de que su bruja no estaría al otro lado de la puerta, ahogada en una de sus camisetas extra grandes y bebiendo una taza de té con un libro en el regazo. No tenía ni idea de quién estaba en la cocina de Andrómeda, pero no sería Hermión con su sonrisa perezosa e indulgente, y una extraña punzada de ansiedad le inundó las entrañas. Espera, dijo, antes de que su tía pudiera agarrar el pomo de la puerta. La gente de ahí dentro, ¿no? ¿Saben las cosas que he hecho? Las arrugas de Andrómeda se profundizaron en su ceño fruncido. Sí, saben de... ¿Qué pasó con Dumbledore? Claro, murmuró, disgustado por la inquietud en su tono. Entonces me odian.
No, replicó ella rápidamente, como si hubiera previsto su comentario. Son como yo, Draco, confusos y recelosos, pero dispuestos a darte la oportunidad de demostrarlo. No eres el niño malvado que todos creen que eres. Apenas le di un momento para reflexionar sobre esa declaración antes de darle un codazo. Lo empujó hacia adelante, abrió la puerta y lo empujó hacia la cocina. Draco se quedó sin palabras al instante. Sus pupilas se dilataron y su mandíbula se aflojó mientras observaba a los ocupantes de la habitación e intentaba comprender lo inverosímil de la situación. 5 pares de ojos sospechosos y cautelosos lo miraban boquiabiertos, y ni siquiera intentó ocultar su desconcierto mientras su atención errática pasaba de un rostro conocido a otro. Andrómeda tenía razón, los conocía bien. Su cerebro rugía con preguntas mientras se fijaba primero en Tracy Davis, en equilibrio, en la encimera de la cocina, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la rodilla. A su lado, con el ceño aún más fruncido, estaba Millicent Bulstrode, y al otro lado de Tracy estaba Miles Bletchley, con la espalda recta y la barbilla levantada, como si se preparara para una confrontación. Los ojos desconcertados de Draco se dirigieron entonces a las dos figuras sentadas a la mesa, concentrándose en Theodore Nott, quien se reclinaba en su silla con aire de indiferencia, con los brazos cruzados sobre el pecho y las cejas enarcadas por la sorpresa. Y finalmente Draco se posó en Blaise Zabini y se erizó bajo la mirada oscura y calculadora de su antiguo compañero. Blaise tenía la barbilla apoyada en el dorso de la mano. Sus labios se crispaban al lamerse los dientes, y sus rasgos, fijos en una máscara de indiferencia, ejercitaba e inquebrantable. Solo gracias a años de experiencia. Draco notó la tensión desconfiada y pensativa en los rasgos del otro mago, y de repente se dio cuenta. Estas personas, a quienes una vez había considerado conocidos e incluso amigos, no era quien recordaba, y era tan obvio, pues cada uno lo miraba con la duda y la intriga propias de un extraño que había tropezado con su guarida, en lugar del respeto y la camaradería que compartían en Hogwarts. Ya no eran quienes habían sido, y él ya no era uno de ellos. Eran diferentes, y él era un extraño. Bueno, dame una paliza y llámame Morgana. La voz irónica de Theo llenó el aire. Creíamos que nos estabas tomando el pelo, Drómeda. Por el amor de Godric, Theo, murmuró, adentrándose en la cocina y dejando a Draco aturdido en la puerta. ¿Cuántas veces debo advertirte sobre tu idioma? Disculpen que intente romper este incómodo silencio, dijo encogiéndose de hombros. Esta mañana va a ser interesante. Draco sintió que su laringe volvía a la normalidad. ¿Qué demonios está pasando? Preguntó. Soltó. ¿Qué cojones hacen ustedes aquí? Creo que la pregunta más urgente es ¿qué haces aquí? Respondió Theo. Estiró los brazos sobre la cabeza. Todos creían que estabas muerto. Se estremeció, mirando distraídamente a Blaise, mientras ni siquiera había parpadeado. ¿Todos? Más o menos, dijo Tracy. Y Draco notó que Bletchley se puso sutilmente a su lado, adoptando una postura protectora. Dijeron que te atraparon en el fuego cruzado cuando intentabas escapar de Hogwarts. Pero entonces, ¿cómo? Espera, interrumpió Theo, rápidamente, apoyando los codos en la mesa. Creo que era nuestro turno de hacer una pregunta. Esto no es un maldito juego, Nott, espetó Draco, demasiado nervioso para mantener la calma. Yo quiero saber qué diablos está pasando. Y nosotros también. Bueno, te estás comportando como un idiota al respecto. Llámame gilipollas otra vez y te romperé la cara, Malfoy. Basta. Andrómeda acalló sus burlas. Miren, tendrán que encontrar la manera de hablar de esto como es debido. Necesito volver a la otra casa, y me gustaría creer que ya tienen la edad suficiente para manejar esto con madurez. No contengas la respiración. Cállate, Theo, dijo finalmente Blaise, lanzándole a su compañero una mirada de advertencia. ¿Cuánto tiempo vas a tardar, Drómeda? Solo unas horas, dijo, y Draco se dio cuenta de lo extrañamente cómoda que se sentía su tía con sus antiguos compañeros de clase. Millicent iba a preguntarte si... ¿Te importaría acompañarme? Quizá necesite ayuda para ordenar las provisiones. El brujo más joven asintió, y su tía se volvió hacia Blaise. Estás a cargo mientras no estoy. ¡Qué sorpresa! Theo puso los ojos en blanco. El favoritismo te lleva a todas partes. Y también lo es actuar como una adulta, le frunció el ceño, indicándole a Millicent que la siguiera
mientras se dirigía a otra puerta al fondo de la sala. No se maten mientras no estoy. Con eso las dos brujas salieron de la cocina, y el tenso silencio volvió a reinar. Ocupó su lugar entre los habitantes restantes y arañó los tímpanos de Draco. Blaze apenas se movió durante el intercambio, con la cabeza aún apoyada en los nudillos y observando a Draco con una intensa concentración que parecía casi invasiva. Blesley Davis se dirigió a la pareja con un suspiro, girándose lentamente para reconocer. ¿Te importaría dejarnos solos un rato? Miles parecía dudar. ¿Por qué? Creo que será más fácil si Malfoy solo habla con Theo y conmigo por ahora, explicó, con su mirada fija en Draco. No te preocupes, tú también tendrás la oportunidad de hacer preguntas. Miles abrió la boca para protestar, pero Tracy puso su mano sobre la de él y saltó. Desde el mostrador, susurrándole algo al oído solo para él. De acuerdo, dijo, tirando de la muñeca de su acompañante. Llámanos si necesitas algo. Mientras la pareja esquivaba a Draco para salir de la habitación, Blaise pateó una silla y ladeó la cabeza. Toma asiento, Malfoy, le indicó con calma, esperando a que Draco obedeciera antes de volver a hablar. Cuéntanos dónde has estado. No, negó con la cabeza con terquedad. Dime primero qué demonios haces aquí. Joder, interrumpió Theo de nuevo. No tienes derecho a... Tranquilízate y cálmate, le dijo Blaise en voz baja. Recuerda que hace poco estuviste en la misma situación que Malfoy. Sí, pero no fui yo quien dejó entrar a los malditos mortífagos a Hogwarts. No, pero podrías haberlo sido, respondió con firmeza. Podría haber sido cualquiera de nosotros. El comportamiento agitado de Theo vaciló antes de chasquear la lengua y levantar la mano, en señal de rendición. Bien, susurró a regañadientes. Continúa. Blaise volvió la mirada hacia Draco. Los mortífagos nos llaman los desertores, y la Orden nos llama los iluminados, dijo, pero prefiero pensar en nosotros como los que tuvieron suerte de escapar. ¿Desertaste? Repitió Draco. ¿Por qué? Pero lo interrumpió la puerta trasera, que se abrió de golpe y entró Luna Lovegood, con su habitual aire de tranquila ignorancia. La sorpresa de su entrada abrupta dejó a Draco sin aliento. Ella lo miró de reojo y, salvo por una leve sonrisa, no dio muestras de estar desconcertada ni perturbada por su presencia. Buenos días, Lovegood, saludó Theo casualmente. Buenos días, Theo. ¿Blaise? Respondió ella, y Draco no se perdió el ablandamiento del estoico exterior de Blaise cuando tarareaba su nombre, ni se perdió la forma en que Lovegood le acariciaba los hombros con cariño al pasar junto a él. Buenos días, Draco. ¿Qué carajo? Mira, murmuró, con ese tono inexpresivo que le caracteriza, mirando específicamente a Blaise. Te dije que lo vi en Hogwarts, en Navidad.